Elantris, antaño resplandeciente y majestuosa, era la morada de seres casi divinos, bendecidos con un poder, sabiduría y magia. Su luz guiaba a Opelon, y la Sha'od transformaba a cualquiera en uno de sus inmortales habitantes. Pero la gloria no duró. 10 años atrás, la maravilla se convirtió en ruina. Los dioses cayeron y la ciudad quedó en sombras. La eternidad prometida se rompió, dejando solo decadencia y misterio en su lugar. Raoden es alcanzado por la Sha'od. Lo exilian en la maldita ciudad de Elantris y es perseguido por un grupo de hambrientos desesperados. En su huida, tropieza y pierde su comida, lo que distrae a sus atacantes. Aturdido, encuentra a Galladon, un cínico elantrino que proviene de Duladel. Este le revela la cruel verdad: las heridas nunca sanan, el dolor es eterno y los elantrinos no tienen el corazón latente. Horrorizado, Raoden presencia el destino de un moribundo cuya agonía será perpetua. Desesperado por comprender su nueva existencia, negocia con Galladon su guía a cambio de comida. El Dula, intrigado, acepta el trato. Consciente de que su supervivencia depende del conocimiento, Raoden oculta su identidad y se prepara para enfrentar los secretos de Elantris. Sarene llega a Arelon y enfrenta la fría recepción del rey Yadon, quien la descarta con indiferencia. La reina Eshen, frívola y evasiva, la guía a sus aposentos, evitando mencionar la reciente muerte del príncipe Raoden. Sospechando que la corte oculta algo, Sarene confía en su Seon Ashe y deduce que la muerte del príncipe no fue natural. Su conversación con su padre, el rey Eventeo, revela su frustración y soledad, pero también su determinación. A pesar de la opción de regresar a Teod, decide quedarse y desentrañar los misterios de la corte. Con astucia y desafío, planea usar su inteligencia para influir en el reino, sin prever que su presencia cambiará el destino de Arelon. Hrathen, el Giorden Jorden, llega a Kae para corregir el caos dejado por el incompetente Fjon. La corrupción ha arraigado entre los sacerdotes, debilitando la misión de Erezi. En su purga, descubre a Dilaf, un ferviente areliso convertido, cuya intensidad fanática lo convierte en una herramienta útil, aunque peligrosa. Para someterlo, Hrathen lo nombra Odif, asegurando su lealtad absoluta. Entretanto, el Giorn recibe una revelación directa del Wyrn. Tiene 3 meses para convertir Arelon antes de que los ejércitos de Fjorden lo destruyan. Consciente de la magnitud de su tarea, Hrathen se convierte en la última barrera entre la ciudad y su aniquilación. Su éxito significará la expansión del imperio de Yadeth, su fracaso, la guerra. La cuenta regresiva ha comenzado, y solo la estrategia y la fe determinarán el destino de Arelon. Raoden explora Elantris, asombrado por su decadencia. Descubre las facciones que dominan la ciudad. Sha'or gobierna con brutalidad, Karata impone orden con firmeza, y Anden se proclama rey en la miseria. Intrigado por un pozo en ruinas, sospecha un secreto bajo la ciudad. Galladon lo lleva a su refugio, donde hallan libros olvidados. En un giro inesperado, el Dula dibuja una O en el aire, revelando que la magia de Elantris, creída extinta, aún persiste. Sarene conoce a la familia de su tío Kin en una cena inusual. Descubre que Lukel es su hijastro y que su esposa, Yala, es bordisiana. La conversación revela la pérdida de Raoden, a quien Kin describe como un hombre excepcional. Durante la cena, Sarene enfrenta las burlas de la joven Kaise por su altura y torpeza con los palillos hindoeses.
Kin, hábil cocinero, comparte su negativa a contratar sirvientes debido a la revuelta contra los elantrinos tras el Reod. Al final Ashe regresa con noticias, interrumpiendo los pensamientos de Sarene sobre el pasado de Kin y su aparente caída política. La presencia del Seón asombra a los niños, especialmente a Kaise, cuyo entusiasmo provoca risas. En ese instante, entre bromas y camaradería, Sarene experimenta un resquicio de calidez en medio de la incertidumbre que la rodea. Hrathen reconoce que el rey Yadon es un caso perdido y que la conversión de Arelon será más difícil de lo esperado. Consciente de la inminente caída del reino, contempla la posibilidad de incitar una revuelta para acelerar el dominio Fjordell. Su atención se desvía hacia la princesa Sarene, una teoisa cuyo matrimonio con el fallecido príncipe Raoden refuerza la alianza entre Teod y Arelon, complicando los planes de conquista. Desde la muralla de Elantris, Hrathen evalúa la vulnerabilidad de Kae y la decadencia de los elantrinos, seres deformes que alguna vez fueron venerados como dioses. Con astucia, decide utilizarlos como chivo expiatorio. Promueve la idea de que son demonios Brakis. Dilaf, consumido por el odio, recibe la instrucción de Hrathen. El primer paso para controlar una nación es encontrar un enemigo común. Con esta estrategia, Hrathen avanza en su misión de someter a Elrond al poder de Fjordell. Raoden traza en el aire los símbolos de la Aon Dor, pero la magia ha muerto junto con Elantris. A pesar de su destreza, los Aones se desvanecen sin efecto. Galladon explica que la caída de la ciudad extinguió su poder, dejando un reino de ruinas y desesperación. Raoden, decidido a descubrir la verdad, examina antiguos textos en busca de respuestas. Desde la muralla, un sacerdote de Erezi clama que Elantris es un castigo divino, avivando el odio contra los elantrinos. Raoden, sin embargo, se enfoca en su plan. Al ver a un nuevo condenado, lo salva de los salvajes de Shaor, arrebatándoles su presa con astucia. Aunque su acción le gana un seguidor, también crea enemigos. Enfrentado al hambre y al dolor constante, Raoden no se detiene. En las sombras de Elantris se gesta una lucha por la esperanza. Sarene comparte una animada comida con la familia de su tío Kin, donde es objeto de burlas por su arte y presencia de ánimo. La conversación deriva en un duelo de conocimientos entre los jóvenes Kaise y Daorn, destacando la inteligencia precoz de la niña. Sin embargo, el humor se desvanece cuando mencionan al príncipe Raoden, recordándole a Sarene su pérdida y las implicaciones políticas de su matrimonio. Más tarde, acompañada por los niños, Sarene visita la imponente muralla de Elantris, asombrándose por su magnificencia en ruinas y la presencia errantes de seones sin amo. En la cima se encuentra con Hathren, quien predica contra los elantrinos, comparándolos con animales sin voluntad. Con astucia, ella interrumpe su discurso con preguntas hábilmente formuladas, obligándolo a justificar su doctrina frente a la multitud. Su intervención socava la autoridad del Gjorn y establece el inicio de su desafío a los planes de ellos. Finalmente observa a lo lejos a dos elantrinos moverse por los terrados. Hrathen, tras una visita a Elantris, reflexiona sobre los prejuicios hacia los teoisos y la dificultad de convertir a Arelon. A pesar de su frustración por el enfrentamiento con una joven teoisa, sigue centrado en su misión de difundir la fe de Yadeth. Durante una reunión con nobles de Kae, Hrathen plantea que la amenaza de Elantris persiste en la mente del pueblo y que si Arelon desea poder, debe eliminar esa esperanza. Ofrece una visión de poder y recompensas a través de la conversión al Shudereth. Sugiere que, como ocurrió en Duladel, el cambio puede ser rápido y radical.
Los nobles, aunque dubitativos, se muestran interesados en sus promesas. Hrathen percibe que algunos de ellos, como el duque Telrii, podrían ser clave en su futuro éxito. El escenario político de Arelon está preparado para un cambio. Raoden y Galladon, conscientes de la amenaza de las bandas, buscan nuevos elantrinos para reclutarlos. Tras una emboscada fallida, Raoden idea un plan. Usa a Galladon como señuelo para distraer a los hombres de Shaor y logra rescatar a 3 recién llegados antes de que caigan en sus manos. Con astucia, convence a los nuevos de su liderazgo, identificando sus habilidades. Mare sabe coser, Ril es constructor y Shaolin un soldado experimentado. Raoden los integra a su grupo, otorgándoles propósitos. Mientras consolidan su refugio en un antiguo templo Korathi, Galladon señala la creciente enemistad con las otras bandas. Raoden, sin embargo, insiste en su visión, devolver la esperanza a los elantrinos y reorganizar la ciudad. La tensión crece, pero su determinación es inquebrantable. Con recursos escasos y enemigos al acecho, cada paso es un desafío. La lucha por Elantris ha comenzado. Sarene busca integrarse en la aristocracia de Arelon y convence a sus aliados de que la acompañen a los eventos cortesanos para establecer conexiones. Durante una reunión con nobles opositores al rey Yadon, Lord Edan expresa dudas sobre continuar con sus encuentros, pero el grupo reconoce que han perdido influencia tras la desaparición de Raoden. Sarene desafía su pasividad, instándolos a luchar por un sistema justo sin recurrir a la violencia. Propone debilitar el gobierno de Yadon desde dentro, incentivando la prosperidad de sus propias tierras mediante concesiones a los campesinos. Aunque los nobles dudan, su argumento de que la libertad genera mayor productividad los convence. Finalmente, Royal y los demás aceptan su plan, y Sarene demuestra su habilidad para liderar y manipular la situación a su favor. Royal, impresionado, reconoce en privado su astucia. Cabe la posibilidad de que el hijo del rey Yadon siga vivo. Hrathen reflexiona sobre el uso de las lenguas profanas para la expansión de su fe. A pesar de su incomodidad, reconoce su utilidad y predica con maestría, controlando a la multitud con su oratoria. Sin embargo, su discurso calculado se ve eclipsado por la pasión desenfrenada de Dilaf, cuyo odio hacia Elantris enciende a la audiencia. Hrathen envidia esa intensidad, pues su enfoque lógico jamás ha despertado tal fervor. Tras la predicación, el duque Telrii expresa su interés en la propuesta de Hrathen, allanando el camino para una alianza crucial. Más tarde, en la soledad de sus aposentos, Hrathen recurre a un Seón, una reliquia mágica que su iglesia tolera solo en manos secretas. Con él, contacta al Wyrn, líder supremo del Shu-Dereth, para informarle de sus avances en Arelon. Su misión avanza, pero sus dudas crecen. ¿Qué es más poderoso, la razón o la emoción? Raoden y Karata irrumpen en el palacio de Kae en busca de algo más que armas. En una habitación, Karata deja un collar y una nota para su hija, revelando su antiguo vínculo con la familia que ahora no la recuerda. En su escape, enfrentan a un guardia, pero Raoden lo intimida con un ahón de muerte falso y logra desarmarlo. Tras volver a Elantris con astucia, Karata le muestra a Raoden un refugio de niños elantrinos, protegidos por aquellos que una vez tuvieron hijos fuera de la ciudad. Conmovida con su visión, Karata jura lealtad a Raoden y su sueño de restaurar Elantris. Al regresar, Galladon lo recibe con preocupación, pero Raoden solo sonríe. Ha ganado un nuevo aliado y la esperanza de un futuro mejor.
Sarene observa la admiración que despierta Shuden en la corte, debido a su honestidad y origen exótico. En la fiesta, llegan a una sala exclusiva donde Yadon, el rey, se rodea de la nobleza más influyente. Sarene nota la presencia del Giorn Hrazen, cuya arrogante seguridad le ha permitido insertarse en la corte sin oposición. Shuden le advierte sobre la amenaza que representa, ya que su conversión religiosa es estratégica más que sincera. La conversación deriva en la creciente influencia del Shudereth, especialmente en figuras como Warren, un oportunista convertido. Sarene entiende que debe actuar rápido contra Hrazen. Más tarde, finge docilidad para ganar la aprobación del rey respecto a su entrenamiento con espadas. Al final, un mensaje altera a Yadon, y Hrazen usa su astucia para avergonzar a Sarene. Observando la actitud de Telri, Sarene sospecha de una alianza encubierta entre él y el Giorn. Hrazen contempla la decadencia de Elantris desde la muralla, reflexionando sobre su plan para convertir a Arelon al Shudereth sin derramamiento de sangre innecesario. A pesar de su culpa por la manipulación de los elantrinos como enemigos del pueblo, justifica sus acciones como necesarias para la unidad de la nación. En un encuentro secreto, persuade al duque Telri para que continúe con su alianza, asegurándole que su ascenso al trono es inminente. Telri duda, ya que conoce el papel de Hrazen en la caída de Duladel. Pero el Giorn lo convence de que la conversión es inevitable, con o sin guerra. Mientras se retira, Hrazen advierte la presencia de Sarene como una posible amenaza a su estrategia. Al regresar a la ciudad, presencia la captura de un elantrino fugitivo, un recordatorio de la miseria en la que se basa su plan. Raoden, tras asegurar el orden en su comunidad, confía agallado en la siembra de grano, símbolo de un futuro que pocos creen posible. La paz se ve amenazada cuando Dashe, segundo al mando de Karata, impulsado por el temor y la ira, decide atacar a Anden. Karata advierte del peligro, pero Raoden interviene. Siguiendo a Dashe, descubre que Anden ha preparado una trampa mortal. Enfrentándolo, Raoden desarma su locura con verdad y propósito. No es un tirano, sino un escultor perdido. Anden, conmovido, renuncia a su falso título. Las facciones enfrentadas vacilan. Raoden proclama una nueva visión. En Elantris, libres del hambre, pueden trascender la lucha. Sus palabras desarman la batalla. Dashe cede y Tan se une a su causa. Con la guerra evitada, Raoden guía al escultor hacia un nuevo destino. Sarene desafía las normas al presentarse con ropa masculina para entrenar a un grupo de mujeres en esgrima. Al principio, sus alumnas luchan por adaptarse, pero con la ayuda del experimentado Eondel mejoran rápidamente. Sarene reta a Eondel, y aunque él le facilita la victoria, reconoce su compromiso con Arelon. Mientras tanto, Shuden deslumbra con una danza marcial. La experiencia hace reflexionar a Sarene. Esta no es solo una competencia, sino una lucha por vidas reales. Ella enfrenta su deber como viuda y descubre que ha heredado la fortuna de Raoden. Mientras planea su prueba de viudez para ganar influencia, Ashe le informa que Hrazen conspira cerca de Elantris. Enteod, su padre, el rey Eventeo, revela la creciente amenaza de Fjorden y la partida del embajador suyo, lo que sugiere un inminente conflicto. Alarmado por la presencia de Hrazen, le pide a Sarene que huya, pero ella se niega, determinada a resistir y desafiar la estrategia del Giorn. Hrazen interactúa con un elantrino llamado Diren, explorando la brutalidad de su condición tras ser arrojado a Elantris. Obtiene información sobre la ciudad,
descubriendo sus bandas y el sufrimiento interno de los elantrinos. Mientras tanto, Dilaf, en su sermón, incita al odio hacia Elantris y sus habitantes, llevando a la multitud a un frenesí. Sin embargo, Hracen previene una ejecución pública, temeroso de las repercusiones políticas de tal acto. Redirige la ira de la multitud hacia los Corazi. Sin embargo, para acallar al prisionero, finalmente lo quema en privado. Su conflicto con Dilaf se intensifica, viendo en él una amenaza a su control. Consciente del tiempo limitado para convertir a Arelon, contacta con Forton, un alquimista. Quiere obtener un elixir especial. La lucha por el dominio religioso y político se vuelve cada vez más tensa. Raoden sueña con Elantris antes, una ciudad resplandeciente donde los elantrinos curaban milagrosamente. Al despertar, el dolor lo asalta, recordándole su estado. Mientras lidera la reconstrucción de Elantris, los salvajes de Shaor atacan, pero sus hombres resisten. Tras la batalla, Raoden decide salvar a los Idos y busca respuestas sobre la Adondor. Su investigación lo lleva a teorizar que la magia está vinculada a la tierra y a la sangre aónica, sugiriendo una posible restauración del poder perdido. Sarene convence a los nobles de apoyar financieramente al rey Yadon para contrarrestar la creciente influencia de Fjorden y el duque Telri. Descubre que Hracen manipula la situación y que los hundimientos de barcos son obra del Wyrn. Propone usar el comercio para fortalecer a Yadon, pero enfrenta resistencia. Paralelamente, planea su prueba de viudez entrando en Elantris para desmitificar la ciudad y debilitar la retórica del Gjorn, enfrentando el rechazo de los nobles. Se enfrenta al rey Yadon, forzando su entrada a su estudio y lo confronta sobre su debilitado poder. Le ofrece un trato, comercio exclusivo con Teoth a cambio del acceso a Elantris. Yadon, desesperado por mantener su trono, acepta. Más tarde, Sarene sospecha de la desaparición de sirvientas y descubre indicios de un pasadizo secreto vinculado al rey. Hracen ofrece a Ceret el puesto de Artez jefe, pero este lo rechaza sin explicación. Sospechando la influencia de Dilaf, Hracen decide deshacerse de él enviándolo a Fjorden con un mensaje. Sin embargo, Dilaf revela que ha juramentado a numerosos seguidores, amenazando el control de Hracen. Viendo el peligro, este revoca la orden. Confuso y frustrado, se retira a la muralla de Elantris, donde un encuentro con un mendigo y el sacerdote Omin avivan sus dudas y su conflicto interno. Raoden y Galladon enfrentan a un atacante en Elantris, evidenciando la creciente brutalidad de los locos. Preocupado por la amenaza de Shaor, Raoden se infiltra en su territorio y descubre que su líder es una niña adorada como diosa. Sin posibilidad de negociar, huye. En Nueva Elantris, Raoden reflexiona sobre la debilidad estructural de la ciudad y su conexión con la magia perdida. La situación cambia cuando una princesa llega inesperadamente. Sarene, decidida a demostrar que Elantris no era peligrosa, se adentra en la ciudad con sus acompañantes. Guiada por un elantrino llamado Espíritu, llega a una reunión con los líderes de las bandas, Aanden y Karata, quienes ahora gobiernan la ciudad tras la muerte de Shaor. Negocia con ellos, ofreciéndoles recursos a cambio de permitir la distribución de comida. Mientras la ayuda llega, los elantrinos dudan, pero Espíritu da el primer paso, animando a los demás. Sarene observa con inquietud su actitud enigmática. La princesa Sarene desafía las expectativas al entrar en Elantris y repartir comida, desarmando el odio de la nobleza.
Hrazen, viendo su influencia debilitada, busca consolidar su plan, desestabilizar el trono de Yadon y posicionar a Telrii como sucesor con apoyo financiero de Fjorden. Mientras tanto, Dilaf gana poder en la iglesia de Erezi, amenazando la autoridad de Hrazen. Atrapado entre estrategias políticas y dudas personales, Hrazen enfrenta una crisis de fe. Raoden, ocultando su identidad como espíritu, reparte alimentos junto a Sarene, quien, pese a su frialdad, confía en él para manejar a los nobles. Sin embargo, su comunidad en Nueva Elantris se desmorona, sus seguidores lo abandonan y su dolor aumenta. Raoden reflexiona sobre la naturaleza de los hombres de Shaor y su potencial para cambiar. Sin embargo, debe evitar que ataquen a los nobles, pues Sarene parece tener un propósito con sus visitas a Elantris. Paralelamente, Raoden experimenta con los Saones, sospechando que los elantrinos no están muertos, sino atrapados en una transformación incompleta. Una revelación lo lleva a interrogar a un Hoed, quien murmura sobre la antigua belleza de Elantris, confirmando que algo bloqueó la magia y la ciudad cayó. Raoden, Galladon y Karata descubren una biblioteca de Aondor. Siguiendo un pasadizo oculto, emergen en una montaña con vista a Elantris y sus ciudades abandonadas. Un elantrino los guía hasta una charca mística, donde al sumergirse se disuelve en paz. Tentado por el alivio del dolor, Raoden se resiste, pero pide a Galladon que cuando llegue su momento lo lleve allí. Sarene descubre que Espíritu, el misterioso líder de Elantris, ha derrotado a otros jefes y controla los suministros. Aunque duda de su honestidad, siente una creciente admiración por él. Mientras tanto, salva la economía del rey Yadon y motiva a las mujeres de la corte a desafiar el miedo. Sin embargo, se da cuenta de que, aunque respetada, sigue siendo una forastera. Su tía Daora malinterpreta sus sentimientos, creyendo que está enamorada de Shuden, mientras Sarene reflexiona sobre su relación con Espíritu. Hrazen descubre que Yadon ha recuperado su fortuna, frustrando su plan de coronar a Telrii. Mientras tanto, Dilaf socava su autoridad y gana influencia sobre los nobles. Su fe vacila. La duda lo consume y, desesperado, cae de rodillas en súplica. Horas después recibe un veneno que había solicitado tiempo atrás. Sabe que su estrategia ha fallado y necesita un golpe decisivo. Sin vacilar, bebe el veneno, dispuesto a sacrificarlo todo. Raoden y sus aliados investigan la biblioteca oculta en Elantris, donde estudia la Aondor en busca de respuestas. Sin embargo, la situación en la ciudad se vuelve crítica. Los hombres de Shaor, desesperados por comida, atacan durante un reparto. Eondel y sus soldados resisten, pero Shaolin cae convertido en un Hoed. Sarene, sintiéndose traicionada, rompe con Raoden. Mientras los supervivientes se retiran, las puertas de Elantris se abren nuevamente, anunciando un nuevo giro en la historia. Sarene descubre que Espíritu ha estado robando comida a los elantrinos, desatando un violento motín. Devastada, enfrenta al rey Yadon. Detiene el inminente ataque contra Elantris con una amenaza basada en su frágil reputación. Tras asegurar la retirada de las tropas, regresa a la ciudad y presencia la trágica escena de Espíritu con sus muertos. Agotada, busca refugio, solo para recibir una revelación inesperada. La Shaot ha elegido a alguien nuevo. Hrazen reveló su transformación ante la capilla, enfrentando la horrorizada reacción de Dilaf.
Los sacerdotes lo purificaron y vistieron con harapos blancos antes de entregarlo a Omin, quien lo bendijo en silencio. Conducido por la ciudad, su marcha fue detenida por soldados de Yadon. Tras horas de espera, fue arrojado a Elantris. De rodillas en la ciudad maldita, imploró a Yadez por su redención, pero solo halló silencio. Shaolin se desvaneció en la charca, dejando a Raoden con el peso de su fracaso. Con Sarene ausente, los elantrinos regresaron a su labor, reconstruyendo Nueva Elantris. Hrathen, ahora un elantrino, resistió en oración hasta ser atacado por los hombres de Shaor, a quienes derrotó con brutal habilidad. Raoden, viendo la oportunidad, desafió a Shaor, dispersó grano entre sus seguidores y los llevó, poco a poco, de vuelta a la razón. Sarene asiste al baile organizado por el Duque Royal, aunque su ánimo está marcado por los recientes acontecimientos en Elantris. La corte la evita tras su enfrentamiento con Yadon y su autoridad es cuestionada. Royal la insta a no rendirse, recordándole su papel unificador. Mientras planea su próximo movimiento, descubre una posible amenaza en Dilaf, asistente de Hrathen. En la fiesta, reflexiona sobre su pasado romántico y su papel en la política de Arelon, mientras observa el eclipse. Descubre la presencia de un Seón llamado Opa y presencia una hábil maniobra comercial del duque contra Ahan. Sin embargo, su verdadero objetivo es seguir al rey Yadon, quien se escabulle en la noche. Ashe la guía hasta las alcantarillas, donde Sarene descubre horrorizada a Yadon en un ritual de sacrificio. Es descubierta, pero Eondel y sus hombres irrumpen, rescatándola. Finalmente, en casa de Royal, Sarene afronta la traición de Ashe, quien la retrasó para alertar a sus aliados, Telri, para protegerla. Hrathen despierta de su aturdimiento tras 3 días de ayuno y oración en Elantris. Debilitado por el hambre, observa un eclipse lunar, maravillándose de su misticismo, pero sin poder entregarse a una fe irracional. Reflexiona sobre su lógica y su devoción a Yadez, aceptando su fe como un acto de razón más que de pasión. Finalmente, cede al hambre, come sus ofrendas mohosas y, con renovada determinación, reanuda sus oraciones. Raoden intenta recuperar la razón de los seguidores de Shaor, pero la mayoría son irrecuperables. Se someten a él tras decapitar a su antiguo líder, obedeciendo ciegamente a cambio de comida. Mientras reconstruye Nueva Elantris, Raoden estudia la Aon Dor, descubriendo el origen de la mugre y pistas sobre el Reod. También investiga los Seones, sin hallar cómo se crean. Su estudio es interrumpido por una noticia sorprendente: el Giorn se ha curado. Sarene, tras derrocar al rey Yadon, enfrenta el caos del cambio de poder. Su padre, Eventeo, la advierte sobre el peligro de una guerra civil mientras Telri busca el trono con el apoyo de la guardia. Para contrarrestarlo, Sarene acuerda un matrimonio político con Royal, asegurando poder y legitimidad. Sin embargo, la situación cambia cuando Hrathen emerge de Elantris, milagrosamente curado, provocando conmoción y nuevas incertidumbres. Hrathen, al borde de la muerte en Elantris, ve desvanecerse los efectos de la poción que fingía la maldición. Recuperado, proclama su curación como un milagro de Yadez, ganando el fervor del pueblo. Al regresar, descubre la caída del rey Yadon y la ascensión de Telri. Dilaf, antes su enemigo, se arrodilla ante él.
Hrazen, exhausto pero decidido, encomienda a un asesino entrenado una tarea crucial, preparando su próximo movimiento estratégico. Raoden es golpeado por un dolor insoportable, sintiendo su cuerpo consumido por una fuerza abrumadora. Karata y Galladon lo encuentran en el suelo, preocupados. Descubre que brilló como una Oni y que Eldor intenta manifestarse a través de él. Sospecha que esta fuerza lo destruirá si sigue aumentando. Mientras buscan respuestas, duda de la supuesta curación de Hrazen y concluye que la salvación de Elantris depende del esfuerzo, no de milagros. Hrazen, ahora un santo tras sobrevivir a la Sha'od, predicaba con fervor desde la muralla, ganando seguidores. Sarene y sus aliados, preocupados por su influencia, debatían su aparente milagro. Mientras, el patriarca Seinalan llegaba a Arelon para el funeral del rey Yadon. En la ceremonia, reveló un decreto del difunto monarca que establecía la herencia nobiliaria. Royal consolidó su reclamo al trono, mientras Telri, frustrado, quedaba aislado. Yadon fue enterrado bajo la atenta mirada de la nobleza, marcando el fin de una era. La princesa Sarene, envenenada por Hrazen, es llevada por sacerdotes mientras sus aliados lamentan su caída. Royal, su esposo, no logrará el trono, pues su fortuna es inferior a la de Telri. Hrazen, aunque sorprendido por su falta de alegría, sigue su plan. En 5 días, Sarene despertará, pero para entonces la victoria será suya. Telri, su aliado, asciende al poder, y la conquista de Arelon está casi consumada. Raoden busca una forma de subir a las murallas de Elantris, cuando un mensajero le informa sobre un nuevo caído. Al acudir, encuentra a Sarene, su esposa, transformada por la Sha'od. A pesar de su desconfianza, ella finalmente acepta su ayuda. Mientras tanto, la ausencia de guardias en las murallas inquieta a Raoden, quien teme una invasión de Fjorden y planea proteger a su gente en las ciudades abandonadas. Espíritu guía a Sarene por la ciudad, mostrándole su organización y resiliencia. Sorprendida, reconoce que sus intentos de sabotaje terminaron beneficiándolos. Ve en Espíritu un líder amado y en Tan un antiguo enemigo, un artista renacido. Aún preocupada por Ashe, decide centrarse en lo que tiene enfrente a ella. Espíritu sufre una transformación luminosa, revelando su conexión con la Aon Dor. Aterrada pero fascinada, ella le pide que le enseñe. Más tarde, su Seon Ashe, milagrosamente cuerdo, la encuentra, restaurando su vínculo con el exterior. Mediante él, su padre planea rescatarla. Sarene elige quedarse para luchar por Arelon, convencida de que aún hay esperanza contra la inminente amenaza. Hrazen, fortalecido tras su caída, reafirma su fe y dominio sobre Dilaf, obligándolo a someterse. Con la nobleza convertida y Telri listo para gobernar bajo su Derez, su misión en Arelon está cumplida. Desestima la urgencia de atacar Elantris, priorizando la consolidación del poder. Mientras Dilaf hierve de odio, Hrazen saborea su victoria, pero su mirada ya está puesta en un objetivo mayor, la conversión de Teoth. Raoden y Galladon descubren una escalera secreta en Elantris y la escalan hasta la muralla. Desde allí, ven la guardia rodeando la mansión de Telri, lo que indica un cambio político peligroso.
Raoden busca respuestas en Sarene, quien finalmente revela que derrocó al rey Yadon, provocando que pusiera fin a su vida. La estabilidad de Arelon está en riesgo y la amenaza de Fjorden crece. Raoden comprende que la lucha por Elantris y su reino apenas comienza. Telri ha sido coronado rey con el respaldo de Fjorden, consolidando su poder sobre la nobleza. Sarene informa a Espíritu revelando la implicación de Yadon en los misterios Jaskeri. Mientras él asimila la situación, ella detalla la creciente influencia de Erezi y su propio intento fallido de casarse con Royal. Finalmente, Ashe, su Seón oculto, confirma la coronación de Telri, marcando un giro decisivo en la lucha por el trono de Arelon. Hrathen inspecciona la muralla de Elantris y descubre un agujero, pero decide no alertar a los guardias. Mientras Telri celebra su coronación, el Gjorn reflexiona sobre su manipulación y el control real. Un Seón lo contacta. El rey Eventeo le ofrece su conversión al Shu-Dereth a cambio de la curación de su hija Sarene. Hrathen acepta, viendo la oportunidad de entregar 2 naciones al Wyrn. Raoden enfrenta sentimientos encontrados tras la muerte de su padre, el rey Yadon. Mientras estudia los Saones junto a Sarene, descubren que su estructura refleja la geografía de Arelon, lo que sugiere que un cambio en la tierra afectó a la magia. Sarene, engañada por un truco de Hrathen, no es realmente una elantrina. Raoden la convence de salir de Elantris para ayudar a Arelon. Separados, ambos enfrentan un destino incierto. Sarene, expulsada de Elantris, enfrenta a Hrathen, quien la desafía con la conversión de su padre y la caída inminente de Arelon y Teoth. Con el apoyo de sus aliados, planea resistir a Telri, el nuevo rey impuesto por Fjorden. Mientras lucha contra la desesperanza del Consejo, reafirma su determinación de combatir la influencia de Erezi. Su misión es clara: defender Arelon, proteger Elantris y por último preservar la fe de su pueblo contra la sombra creciente del Wyrn. Hrathen espera con impaciencia en el palacio de Telri, molesto por el desprecio. Cuando finalmente se reúnen, el nuevo rey rechaza su compromiso con la iglesia de Erezi y exige un rango eclesiástico para conversión. Hrathen, incrédulo, descubre que Telri ha enviado sus demandas directamente al Wyrn, desafiando la estructura del poder Fjordell. Horrorizado, comprende que la insensatez del rey puede arruinar sus planes y ponerlo en peligro. Raoden estudia los Saones. Frustrado por la falta de avances, se da cuenta de que el Reoth alteró la Tierra y que la Aondor necesita una nueva línea para funcionar. Al añadir el abismo, desata el poder del Dor, pero los Saones siguen siendo débiles. Experimentando, logra crear ilusiones, permitiéndole aparentar ser humano. Con esto, cuenta con una forma de escapar de Elantris. Sarene recibe noticias de que el rey Telri sigue sin convertirse al Shu-Dereth, mientras la ciudad teme una posible imposición religiosa. Frustrada, acude a practicar esgrima con sus compañeras. Allí, un misterioso noble Duladen, Kaló, irrumpe con actitudes exageradamente aristocráticas. Sarene lo desafía a un duelo, sospechando que es un farsante. Kaló demuestra habilidad, pero finalmente cede con astucia, impresionando a las damas. Al marcharse, su enigmática sonrisa deja a Sarene con dudas sobre su verdadera identidad. Hrathen recorre un mercado desolado, reflejo del caos en Arelon tras la muerte del rey. Mientras lucha por consolidar su influencia y convertir a Telri, percibe su precaria posición.
En una tienda de incienso, confronta a Dilaf, quien insinúa su fracaso. La conversación deja a Hrazen inquieto. Dilaf, con una sonrisa enigmática, proclama su propia victoria. La incertidumbre se cierne sobre Hrazen, atrapado en un juego de poder que se le escapa de las manos. Raoden, disfrazado de Kaló, se infiltra en la nobleza arelena tras salir de Elantris. Herido por Sarene, Calladon lo ayuda a coser la herida. Mientras mantiene su identidad en secreto, intenta ganarse la confianza de Royal, quien lo invita a una reunión secreta. Consciente de la amenaza Fjordell y la debilidad de Telrii, Raoden planea poner a Royal en el trono para salvar a Arelon del caos inminente. Sarene irrumpe en la reunión y se enfrenta a Kaló, sospechando que es un espía. Royal lo defiende, señalando su perspectiva valiosa. La conversación gira en torno a Telrii y su alianza con Shudereth. Se descarta un levantamiento campesino por falta de tiempo, y Eondel sugiere asesinar a Telrii. Kaló propone ganar el apoyo de la nobleza y la guardia. Sarene, al notar su forma de hablar, lo reconoce como Raoden y lo confronta en privado. En medio de una reunión conspirativa, Ahan traiciona a los nobles y entrega a Telrii, quien ordena la ejecución de los rebeldes. Sin embargo, al ver a Raoden, los soldados huyen. Royal es herido de muerte y aunque Raoden intenta salvarlo con Aondor, falla. Con sus últimas palabras, Royal reconoce a Raoden como rey. El duque de Ial ha sido ejecutado por orden de Telrii, un acto que sorprende a Hrazen hasta que comprende su lógica. Sin embargo, la noticia más impactante es el rumor del regreso de Raoden. Hrazen busca a Telrii, pero el rey se niega a recibirlo. De repente, un ataque irrumpe en la sala. Los guardias de Elantris y la legión de Eondel combaten. En el caos, Telrii intenta huir, pero Eondel lo decapita antes de caer herido. Hrazen observa, resignado al derramamiento de sangre inevitable. Raoden contempla Elantris desde el exterior, sintiendo que le pertenece. Junto a Sarene en casa de Kin, reflexiona sobre la inestabilidad política. Hablan de Royal y del poder de la Aondor. Raoden devuelve a Sarene su cabello con magia, y ella le pide mostrarse sin ilusiones. Desde la azotea, usan un ahón para ampliar la vista del palacio, descubriendo cuerpos tendidos. Entre ellos yacen los cadáveres de Eondel y Telrii. Aondel había muerto vengando a Royal, sumiendo a Arelon en más caos. Raoden enfrenta la crisis con liderazgo, reuniendo aliados. La guardia lo reconoce como rey y organiza su coronación. Sin embargo, su ilusión cae por una misteriosa interferencia. Sarene interviene con un discurso, logrando el apoyo del pueblo. Raoden es coronado, pero Dilaf, el sacerdote fanático, huye furioso. Raoden sospecha de él y advierte a sus aliados. Algo oscuro se avecina. Hrazen presencia con horror cómo Raoden, a quien creía muerto, es proclamado rey con apoyo popular y el amor de Sarene. Su plan se desmorona y comprende su error. No adoctrinó al pueblo, solo lo sedujo. Mientras reflexiona, sigue a Dilaf y descubre una emboscada. Los supuestos mercaderes Fjordell eran en realidad monjes guerreros de Dacor. La invasión ha comenzado antes de lo previsto. El tiempo se agota para salvar a Arelon. Raoden despierta en medio de un ataque a Cae liderado por Dilaf, revelado como un monje Dacor. Criaturas demoníacas, deformadas por magia, masacran a los habitantes.
Sarene intenta ayudar a Nueva Elantris, pero es atacada y rescatada por su tío Kin, quien revela su identidad como el legendario Dreok. Mientras tanto, Hrazen descubre que siempre fue una distracción. El verdadero plan de Dilaf es aniquilar a Arelon en nombre del fanatismo religioso. Raoden, debilitado por heridas y el dolor constante del Dor, es capturado por Dilaf y usado como rehén ante Sarene. En una emboscada brutal, Dilaf ordena el asalto a la casa de Kin y captura a la princesa. Ante el rey Eventeo, amenaza con su vida para forzar la rendición de Teoth. Luego, apuñala a Raoden, dejándolo aparentemente muerto. Dilaf planea una masacre final en Elantris antes de marchar a la conquista. Arelon y Elantris han caído. Raoden, convertido en Joed, yace al borde de la muerte, cargado por Galladon y Karata hacia la charca del olvido. Lukel y los nobles son llevados como prisioneros mientras Shuden prepara una última resistencia. Dilaf, consumido por el odio y la locura, revela su trágico pasado y se dirige a Teoth con sus monjes. La esperanza resiste en medio del dolor, simbolizada por Galladon y Adien, quien revela su verdadera naturaleza. La guerra no ha terminado. Hrazen, movido por su fe y redimido propósito, salva a Sarene enfrentándose a Dilaf. Advierte a Eventeo del inminente exterminio of Hordel y lo insta a actuar. Mientras tanto, Shuden y Lukel luchan contra los invasores, pero caen. Raoden, renacido, activa el Aon Rao y desata el poder de Elantris. La ciudad resplandece, los elantrinos resucitan del fuego y Raoden derrota a los Dakor. El enemigo retrocede ante la restauración de la gloria elantrina. Sarene y Hrazen, ocultos entre la multitud en Teoth, intentan huir del inminente ataque Hordel. Hrazen, atormentado por sus actos pasados, confiesa su pérdida de fe. Es asesinado por Fjon. Mientras Sarene enfrenta a Dilaf, Raoden, con la ayuda de Aondor, logra localizarla gracias a Adien. Se transporta a Teoth. Logra rescatarla en el último instante, enfrentando a Dilaf y llevándola a salvo con una Aon-Tia. Raoden y Sarene huyen de los monjes de Dilaf, pero son acorralados hasta que los elantrinos llegan y salvan el combate. Dilaf escapa, Raoden lo persigue. En un duelo brutal, Dilaf hiere a Raoden, pero Sarene lo enfrenta. Ella cae herida y todo parece perdido, hasta que Hrazen interviene. Revela el poder Dakor parcial, estrangula a Dilaf y muere acto seguido. Galladon llega, cura a Raoden y Sarene y la batalla parece finalmente ganada. Raoden y Sarene se preparan para su boda, decididos a no separarse esta vez. Durante la ceremonia, Raoden se distrae, inquieto por los indicios de que los monjes de Erezi han desarrollado una peligrosa versión de la Aondor. Mientras el sacerdote Omin oficia con solemnidad, el rey reflexiona sobre nuevas formas de acceder al Dor y las amenazas latentes. Al final, se casan ante Arelon, consolidando su unión en medio de incertidumbres futuras. Tras la restauración de Elantris y la consolidación del nuevo gobierno, Sarene rinde homenaje a los caídos, incluido a Hrazen, cuya redención final salvó a Raoden, Teoth y Arelon. La nobleza fue transformada en una clase de servidores del pueblo y un memorial honra tanto a héroes como a villanos. En un discurso solemne, Sarene reconoce a Hrazen no como enemigo, sino el hombre que al final eligió bien por encima de la fe ciega.